Buenas noches a todos, para mí es un placer estar aquí. Espero en la charla de hoy transmitirles algo de la pasión que yo siento por el Sol y quiero que se den cuenta de que pese a que el Sol es una estrella muy cercana, todavía tenemos gran cantidad de incógnitas alrededor de su funcionamiento. Para eso entonces vamos a hablar de la luz, de los fotones y del Sol. Esas tres palabras realmente están de alguna manera relacionadas. Nuestro contacto con el Sol comienza desde que somos muy pequeños. Nuestro contacto con la luz pues proviene de nuestra época más pequeña, cuando sabemos que hay un Sol, sentimos el calor del Sol y de hecho pues nos previenen de todos los males que puede causar el Sol sobre nuestra piel. Eso lo vivimos también cuando somos adultos, pero más que eso empezamos a experimentar con el Sol desde que cogemos una lupa y hacemos este experimento que seguramente todos ustedes han hecho, y es coger una lupa y concentrar los rayos del Sol en un punto para darnos cuenta de la energía que tiene el Sol. Y haciendo ese experimento podemos determinar que el Sol tiene una gran cantidad de energía y que podemos encender un fósforo si lo ponemos en el foco donde convergen los rayos solares. Esta experiencia tan sencilla ya nos muestra que el Sol tiene una energía y que esa energía es muy grande. Cuando hablamos de Sol, entonces podemos mencionar ciertos términos que para todos se nos vienen a la cabeza cuando decimos Sol, y ellos están ahí expresados: calor, temperatura, luz, día, energía, brillo. Todo eso tiene que ver con el Sol, pero para llevar el experimento que les acabo de mostrar mucho más allá, cojamos una lente de tipo Fresnel. Esas lentes son lentes concéntricas y es como si pusiéramos una lente sobre otra. Cuando la miramos de lado tenemos esta configuración, y una lente Fresnel lo que va a hacer es amplificar el efecto de energía que se puede concentrar. Esas lentes se usan comúnmente para este tipo de faros porque lo que queremos es que esa luz llegue muy muy lejos. Antiguamente se usaban para los faros, que ya no son tan conocidos, pero que con este principio de óptica podíamos hacer que una luz viajara muchísimo y se adentrara en el océano. Entre otras cosas, este señor Fresnel pues fue uno de los primeros que habló de la noción de luz como una onda. Hoy vamos a hablar de la luz como onda, pero también como partícula. Y traigo a colación esto porque recuerden que este año celebramos el Año Internacional de la Luz, y eso es porque se conmemoran 5 eventos importantísimos en la historia de la física que tienen que ver con la luz. Los menciono rápidamente. Hace 1000 años, este señor, que era un científico, filósofo, matemático muy famoso, escribió un libro sobre óptica. Ese libro de óptica ha sido la base para los estudios que se han hecho de ahí en adelante. Los grandes científicos de la humanidad se basaron en este señor, Alhazen, es el nombre corto, para sus trabajos. Incluso Galileo, Newton, Einstein. Y aparte de eso, pues tenemos en 1815 la noción de luz como onda propuesta por Fresnel. Hay otros eventos que no los voy a mencionar porque no tengo tiempo, pero que es interesante que ustedes sepan de qué se trata. Bueno, hagamos el experimento con la lupa, pero ya con una lupa convencional, sino con una lupa de Fresnel. ¿Qué va a suceder? Vamos a hacer el mismo experimento, pero el foco donde concentramos todos los rayos va a alcanzar una temperatura de miles de grados centígrados. Podemos derretir un puñado de monedas en escasos 10 segundos. Eso nos da una idea de la cantidad de energía que podemos acumular del Sol, que es una energía casi que inagotable para nuestras escalas humanas. Bien, pero hoy vamos a hablar también de la luz, y entre otras cosas la luz es algo muy exótico.
Llevamos 2000 años tratando de entender qué es la luz. Esa pregunta aparentemente tan sencilla es muy difícil de responder y todavía es un quebradero de cabeza para los científicos. Sabemos, por ejemplo, que la luz es muy rápida, ¿cierto? Acá tengo una animación que nos muestra cuánto tarda un rayo de luz en viajar de la Tierra a la Luna, que están separadas por 400.000 kilómetros. Ese tiempo que está tardando el rayito que están viendo ahí es el tiempo real que tarda un rayo en viajar de la Tierra a la Luna. 1.26 segundos, casi que un pestañeo. Eso nos da una idea de la velocidad de la luz, lo rápido que es. Pero el problema es que el universo es muy grande. Y entonces, por más que la luz sea muy rápida, el universo es extremadamente grande y por eso pues, tenemos objetos cuya luz tarda millones de años en llegar a la Tierra. La disyuntiva que tenemos ahora mismo es que según los estudios hemos descubierto que la luz se comporta de una manera bipolar. A veces le da por ser onda, a veces le da por ser partícula. Dependiendo del experimento que hagamos se comporta de una manera u otra. Y eso pues nos asombra y de alguna manera nos pone a pensar realmente cuál es el comportamiento de la luz. Cuando describimos la luz como una onda, pues entonces nos imaginamos, por ejemplo, un rayo de luz atravesando un prisma y ese rayo de luz se descompone en lo que llamamos el espectro, los diferentes colores de la luz. Pero también es una partícula, por lo tanto, esas partículas que viajan en ese rayo inicial también salen por el otro lado en diferentes colores. Este estudio sobre la luz ha involucrado a los más grandes científicos de la humanidad. En un bando están los que opinaban que la luz es un corpúsculo, una pepa, una partícula, y en el otro bando los que opinan que la luz es una onda. En este bando pues tenemos famosos físicos, científicos y pensadores como Aristóteles, Descartes, Newton y el propio Einstein. Ellos defendían que la luz era una partícula. Al otro lado tenemos a otros científicos que defendían que la luz era una onda. Realmente ambos tenían la razón porque la luz tiene esa dualidad. Aquí a este lado tenemos a grandes científicos como Maxwell, Huygens, se me escapa el nombre de este señor, ahora lo recordaré. Bueno, Thomas Young. Thomas Young era uno de los más importantes científicos de ese momento y él defendía que la luz era una onda porque además hizo un experimento que lo comprobó. En ese experimento muy famoso de 1801 que se llama el experimento de la doble rendija, él lo que descubre es que hay una interferencia y que esa interferencia solo se produce si la luz es una onda. Por lo tanto van ganando las ondas 1-0 frente a las partículas. ¿Qué significa el experimento de Young? Imagínense que ustedes tienen una pista de bolos y en la mitad colocan una especie de divisor. Tenemos tres posibilidades, que la bola pase por esta rendija, por la otra o que se quede en la mitad. Así entonces, si yo describo la luz como una partícula, es como si tuviera esa bola de bolos y la bola de bolos va a pasar por uno u otro agujero y al final va a generar un hueco en un lado u otro hueco en el otro lado. Todas las bolas que yo mande van a irse o por acá, no hay más posibilidades, ¿verdad? Pero lo que me está diciendo el experimento de Young es que realmente es como si esa bola de bolos que yo estoy lanzando se convirtiera en algún momento en una onda y generara interferencias. ¿Eso qué significa? Que si yo lanzo por acá un rayo de luz, ese rayo de luz lo hago pasar por una rendija para que ésta sea una fuente puntual. Luego esa luz entonces va a pasar a otra rendija y aquí se van a generar dos nuevas ondas puntuales. Eso quiere decir como si fueran dos bombillos independientes. De esa manera el comportamiento ondulatorio de la luz hace que en la pared se vean franjas de interferencia. ¿Eso qué quiere decir? Que en algunos lados va a estar oscuro, en otros va a estar claro, oscuro, claro, oscuro, claro. Eso solamente lo explica un comportamiento ondulatorio de la luz. Bien, y por el otro bando tenemos a Einstein con su cuantización de la luz. En 1905 él hace la demostración teórica del efecto fotoeléctrico que ya se los explicaré. En este caso él está comprobando que la luz es una partícula porque la única forma de explicar el efecto fotoeléctrico es considerando que la luz es una partícula. Él escribe un artículo muy famoso de 1905 que se llama Un punto de vista heurístico sobre la producción y transformación de la luz. Este artículo le hace merecedor del Premio Nobel de Física en 1921. Nada que ver con relatividad. Es la explicación de este fenómeno que está aquí. Imagínense que ustedes tienen aquí una capsulita, en la cápsula tienen dos placas y acá tienen una serie de luces, de LEDs. Esos LEDs tienen diferentes colores.
tengo un amperímetro para medir corriente, porque eso es un circuito que yo puedo cerrar perfectamente, y entonces yo puedo cambiar los bombillos que están acá haciendo incidir estas placas. Lo que ya se sabía era que dependiendo de la luz que entra por acá, va a empezar a generarse una corriente en ese circuito. Entonces van a empezar a saltar electrones de esta placa a la otra, y esos electrones van a empezar a circular por ese circuito cerrado. Eso ya se sabía, pero no se sabía, no se entendía muy bien. Sucede entonces que dependiendo de la luz, va a verse una corriente u otra. Einstein entonces lo que dice es que, bueno, uno puede aislar esto para que no tenga contaminación de luz del exterior, y el efecto fotoeléctrico como tal, pues era algo que ya se había observado en 1887, pero que Einstein lo explica en su artículo de 1905. Y Einstein además va más allá. Él dice que no depende tanto, no depende de hecho de la intensidad de la luz que incide sobre esa placa, sino depende de la frecuencia de la luz que incide sobre esa placa. Para unas frecuencias, la corriente que se genera es mayor. Y eso no se entendía, y Einstein es capaz de explicarlo de una manera teórica. Ese es el gran logro de Einstein en este tema. Pero entonces fíjense que lo que tenemos hasta el momento es una dualidad. Unos creen que la luz es una onda porque lo demuestran, y otros que es una partícula porque también lo demuestran. Realmente la luz tiene esa dualidad onda-partícula, y es como una manera de percibir la luz. Es como si yo tengo un cilindro, dependiendo por donde lo mire voy a ver un cuadrado o un círculo, pero realmente no es ninguno de los dos, y los dos a la vez. ¿De acuerdo? Bueno, la luz como la conocemos es, en el caso del comportamiento ondulatorio, es una serie de campos electromagnéticos, es una onda electromagnética. Esa onda electromagnética incluye varios tipos de luz. La luz visible, la que nosotros llamamos luz, es un rango muy pequeñito de esa luz, pero también tenemos otros tipos de luz, ¿verdad? Infrarrojo, ultravioleta, rayos X, etc. Me gusta hacer una analogía para que ustedes se den cuenta qué tanto ven nuestros ojos. Nuestros ojos solamente ven luz visible. ¿Qué tanto verán de todo ese espectro tan grande? Imagínense que yo coloco en una cinta de película todo el espectro electromagnético y lo extiendo desde Bogotá hasta California. Allá en California está el telescopio solar más grande del mundo, que se llama el Big Bear Solar Observatory. Si hacemos eso, ¿qué fracción de esos 4.400 kilómetros creen ustedes que corresponde a la luz visible? ¿La mitad, la décima parte, 1 kilómetro? ¿Cuánto será que pueden ver nuestros ojos si todo el espectro de la luz lo ponemos en esa distancia de 4.400 kilómetros? ¿Alguien tiene alguna idea o sospecha de qué orden estaríamos hablando? Bueno, es una pregunta complicada, pero ¿quiénes dirían que del orden de kilómetros? 1 kilómetro, eso ya sería ver muy poco, ¿cierto? 1 kilómetro sería ver solo 1 kilómetro de 4.400. Bueno, pues resulta que lo que vemos tiene el tamaño más o menos de esto que está entre mis dedos, unos 3, 4 centímetros. De los 4.400 kilómetros vemos solamente ese porcentaje, que sería un porcentaje irrisorio, prácticamente despreciable. Eso hace que los seres humanos seamos malísimos para ver la luz. La luz, como estoy diciendo yo desde el punto de vista físico, que es todos esos tipos de radiación. Pero otros animales no. Entonces, mientras el ser humano ve al sol así, de una manera pues, que parece muy aburrido, una esfera amarilla sin nada interesante, un camarón que vive en el mar, que se llama camarón aleluya, lo puede ver así, porque él es capaz de ver la radiación ultravioleta que nuestros ojos no pueden ver. Afortunadamente nosotros somos seres inteligentes que hemos desarrollado una tecnología que nos permite superar esas deficiencias fisiológicas y hacer instrumentos que nos permiten hoy por hoy ver al sol en diferentes longitudes de onda, en diferentes tipos de radiación. Y ese sol que les muestro es el mismo, pero estamos viéndolo con diferentes filtros. Bueno, ¿y por qué estudiar el sol? Una de las razones es porque me gusta, digamos que los que hacemos ciencia tenemos una gran motivación, y es porque amamos y somos apasionados por la investigación, simplemente nos gusta. Pero también hay otras razones. Bueno, esto lo traigo a colación porque es algo muy parecido. ¿Por qué subir el monte Everest? Le preguntaron al primer expedicionario que se atrevió a ir al Everest. 1924, el señor George Mallory, le preguntaron por qué quería ir al Everest. Nadie había ido al Everest. Y él dijo, porque está ahí. Era una razón muy poderosa para él. Simplemente porque está ahí, vamos a subir. Lastimosamente, este señor se desapareció. No se supo nunca si había llegado a la cumbre del Everest, porque los restos se encontraron 70 años después, a 500 metros de la cumbre, pero no se sabe si iba subiendo o ya iba bajando.
En todo caso, quedará para la historia eso. Pero otra gran motivación es todos los conceptos pseudocientíficos que se están, digamos, popularizando, y eso es una motivación para nosotros, digamos que difundir la ciencia en la sociedad. El problema es bastante grave. Fíjense estas estadísticas. Un 25% de los españoles cree que el Sol gira alrededor de la Tierra. 1 de cada 4 españoles cree que el Sol gira alrededor de la Tierra. Esto parece un chiste, pero esto es verdad. Y yo no quisiera hacer este cálculo en Colombia porque seguramente sería muchísimo más. Eso nos motiva a nosotros a difundir la ciencia en la sociedad como algo importante desde el punto de vista científico, pero también cultural. Pero además en el Sol es más importante porque el Sol es la fuente de toda la energía que mueve nuestro planeta. Y no solo nuestro planeta, todo el sistema solar. Y gracias al Sol estamos acá, y bueno, y de la mano del Sol también seguramente vamos a desaparecer. Pero los antiguos ya sabían eso. Eso no es algo nuevo. Desde los albores de la civilización ya se sabía que el Sol era muy importante. De hecho, la epopeya, uno de los cuentos más antiguos de la humanidad, es una epopeya de Gilgamesh y el Sol, en donde Gilgamesh, esto data de 2100 a.C. en Mesopotamia, Gilgamesh tenía que cruzar unas cordilleras, entrar por una puerta que estaba marcada por el Sol y llegar como a un paraíso. Ese paraíso lo que estaba mostrando era que desde ese momento sabíamos que el Sol era una fuente de vida, y eso pues hoy por hoy también se mantiene. Los chinos son grandes observadores del Sol. Los chinos empezaron a ver eclipses miles de años antes, hace miles de años, perdón. Ellos ya eran capaces de predecir eclipses, y el eclipse solar más antiguo data del año 1200 a.C. Esto fue 300 años antes que en Babilonia y 600 años antes de que se reportara el primer eclipse en Europa. Los chinos son grandes observadores del cielo. Haciendo esto me preguntaba si por eso tienen los ojos así, porque de hecho los chinos hacían las observaciones a ojo desnudo. O sea, en ese momento ellos no tenían filtros ni nada que pudiera protegerlos. Pero también en otras culturas, en Egipto, en Colombia, esta es una imagen de una representación muisca del Sol. La tienen aquí, la acabo de ver aquí, cruzando la calle en un monumento que hay. Y en Colombia tenemos la Ciudad del Sol. ¿Alguien sabe qué ciudad es? En la plaza central hay una imagen del Sol. Esa ciudad es Sogamoso. Ciubamox es la Ciudad del Sol. Ahí hay un templo en honor al Sol, y ese templo está alineado de tal manera que el 21 de diciembre la luz entra por el camino central del Templo del Sol, iluminando el interior. Esto fue reconstruido porque fue dañado por los españoles, pero ahí se hacen celebraciones importantes en los solsticios. El 21 de junio hay una celebración muy importante y les recomiendo que lo visiten, se puede ir. Además tenemos juegos. Este es el juego más popular en Colombia hace unos años. Ahora yo no sé qué tanto se juegue, pero el tejo era un juego conmemorativo que representaba al disco solar con un tejo hecho en oro, y el lanzamiento del tejo pues indicaba el movimiento, se cree que indicaba el movimiento del Sol a lo largo de la bóveda celeste. Recuerden que el Sol todos los días pasa por un sitio diferente, tiene trayectorias diferentes en el cielo. Cada año vuelve y repite, ¿no? Bueno, hay una plaza también en un pueblo donde se inventó el tejo, que es Turmequé, y ahí hay un indio haciendo su lanzamiento de tejo. Y ahora tenemos la versión moderna, que yo no sé si por aquí existe, se llama el tecnotejo. Es una versión nueva del tejo que sería bueno que los jóvenes empezaran a practicar. Bueno, luego nos damos un salto tremendo, y ese salto nos lleva a Galileo. Galileo es destacadísimo porque fue la primera persona que apuntó un telescopio a los cielos, y entre otras cosas le interesaba observar al Sol. Galileo seguramente tuvo problemas de visión y murió prácticamente ciego por esas observaciones que seguramente hizo mirando directamente por su telescopio al Sol, y luego lo proyectó. Y al proyectarlo, Galileo fue capaz de pintar las manchas que había en el Sol día tras día durante varias semanas, y se dio cuenta que esas manchas cambiaban, pero estaban rotando, eran como cicatrices en la superficie del Sol. Antes de Galileo la gente pensaba que las manchas solares eran la sombra de planetas orbitando muy cerca del Sol. Los aportes de Galileo son muy conocidos, no tanto los aportes de otros científicos anteriores a Galileo incluso, que ya pintaban manchas solares. Algunos de ellos utilizaron filtros, pero esos filtros eran como, hagan de cuenta, vidrios opacados. Y esos vidrios opacos pues nos sirven para filtrar la luz del Sol. No se les ocurra ahora utilizar un vidrio filtrado o un vidrio de soldadura, a no ser que sea el número 14, porque solamente los filtros especializados nos sirven para ver el Sol.
Pero fíjense, y yo siempre digo, lo que daría Galileo por estar ahí sentado donde están ustedes y ver estas imágenes reales, actuales, de un telescopio que está ya en el espacio apuntándole al Sol y mirando cómo las manchas solares se forman, crecen, evolucionan, cambian. El Sol es un objeto muy cambiante. Hay manchas que pueden ser tan grandes como Júpiter, decenas de veces el tamaño de la Tierra. Esta fue una de octubre del año pasado. Hace un año estábamos viendo la mancha solar más grande de los últimos 30 años y una de las más grandes del último siglo. Esa mancha solar la podemos ver evolucionar. El Sol va girando y la mancha va apuntando hacia nosotros. Si vemos la mancha en la superficie del Sol se ve oscura, pero si la vemos en capas más externas del Sol se ve muy brillante porque de las manchas solares sale gran cantidad de energía. Eso no lo sabía Galileo. Ahora les voy a contar qué son las manchas solares. Pero antes les voy a contar algo que mucha gente llama fenómeno solar y que no es un fenómeno solar. ¿Alguien sabe cómo se llama esto? Esto es un halo solar, ¿verdad? Pero alrededor hay como si hubieran varios soles, como si el Sol se hubiera fragmentado. A mí al observatorio muchas veces me llama la gente y me dice, profesor, el Sol se descompuso, le salieron unos hermanitos por ahí por los lados. Resulta que este fenómeno no tiene nada que ver con un fenómeno solar. Esto es un fenómeno puramente atmosférico y depende de la atmósfera de la Tierra. Y ese fenómeno, que se podría confundir con algo que le está sucediendo allá al Sol, se explica por la composición de la atmósfera de la Tierra, en donde en capas altas y frías se forman cristales, y esos cristales tienen formas que hacen que la luz llegue y se descomponga y cree figuras. Ese es un campo de estudio en donde nos centramos en estudiar las formas que pueden tener esos cristales y cómo esas formas influyen en la forma como yo veo el Sol o en la manera como se ve el Sol. Artistas han pintado eso porque es un evento muy bonito, pero no tiene nada que ver con el Sol. Lo que sí tiene que ver con el Sol es, como mencioné antes, la energía que recibimos en el planeta. Además, el Sol es el punto de partida para estudiar otras estrellas y las estrellas el punto de partida para estudiar galaxias y en últimas para estudiar la configuración del universo. De hecho, estudiar las estrellas es bien interesante porque si las estrellas no estuvieran ahí, si nunca nadie hubiera visto las estrellas, jamás hubiéramos predicho una cantidad de procesos físicos que suceden en ellas como la fusión nuclear. Sabemos que las estrellas tienen fusión nuclear porque alguien vio las estrellas y empezó a preguntarse por qué están brillando, qué está sucediendo allá. Y así hemos podido hacer una gran cantidad de descubrimientos. El Sol, de todas maneras, si lo miramos a escala universal, es un cuerpo muy típico del universo. No es ni una estrella muy grande ni muy caliente, de hecho es pequeña y fría relativamente. Pero lo único que tiene de interesante el Sol es que tiene un planeta que ha desarrollado unos seres que tienen conciencia y se preguntan sobre cosas que suceden en el universo. Y entre otras cosas se preguntan de dónde vinieron y para dónde van. No creo que un perro que tiene conciencia de que existe, no creo que se pregunte si hay otros perros en otra galaxia, ¿no? Lo interesante del Sol, aparte de que estamos acá nosotros, es que el Sol está muy cerca. Relativamente, ¿no? Porque está a 150 millones de kilómetros. Pero comparen el Sol con la estrella más próxima después del Sol, que es Próxima Centauri. Próxima Centauri está 280.000 veces más lejos. Eso se puede decir como que es 280.000 veces más difícil estudiar Próxima Centauri. Y las estrellas que están más allá, pues peor. El Sol entonces es interesante porque está muy cerca. ¿Qué sabemos del Sol? Sabemos que es como una especie de cebolla que tiene varias capas, que tiene un núcleo central. Ese núcleo central es la caldera que genera toda la energía, no solo del Sol, sino prácticamente de todo el sistema solar. Ahí adentro están sucediendo procesos físicos muy importantes que hace 100 años no sabíamos, no entendíamos. Hoy por hoy sabemos que la caldera, el núcleo solar, es un reactor inmenso y en ese reactor están sucediendo procesos de fusión. Para simplificarlo, dos átomos de hidrógeno se fusionan, generan un átomo de helio y liberan energía. Y la energía la mostramos acá precisamente como fotones. Los fotones son energía, son luz. Esos fotones salen del interior y tienen que atravesar toda la parte interna del Sol hasta llegar a la superficie. Este es el resumen de ese proceso que libera energía. También tiene otros subproductos como los neutrones y los neutrinos, que también son otras partículas relativamente exóticas, pero me interesa la energía. La energía, que son fotones, tiene que viajar del núcleo a la superficie. Esto
que no quiero aburrirlos ni que se vayan de la sala, pero esta es la forma como uno describe el proceso que sucede en el interior solar. Se llama la cadena protón-protón y sabemos exactamente cómo se produce la energía y los elementos, no solo para una estrella como el Sol, sino también para unas estrellas más grandes que aparte de este proceso tienen otro proceso que se llama el ciclo del carbono, nitrógeno, oxígeno. Bien, lo que sí sabemos es que la energía del Sol tiene que ser fusión nuclear. Al comienzo la gente no sabía eso, la gente se imaginaba que el Sol era una bola de fuego y cuando uno ve una bola de fuego se imagina que eso es un carbón ardiendo y entonces la gente pensaba, bueno, el Sol está hecho de carbón y el carbón hace que el Sol esté brillando, podría ser así, ¿por qué no? Pero si eso fuera así, el Sol no estaría tanto tiempo emitiendo energía. Recuerden que el Sol lleva 5.000 millones de años encendido. Si el Sol fuera de carbón, ya se habría apagado hace millones de años. Lo único que explica eso es la fusión. La fusión ha hecho que el Sol lleve 5.000 millones de años encendido y le queden otros 5.000 millones de años. Y el proceso es más o menos así. Cada segundo 700 millones de toneladas de hidrógeno se transforman o se fusionan y producen 695 millones de toneladas de helio. Hay un déficit, ese déficit son 5 millones de toneladas cada segundo. La gente pensaba entonces que algo raro sucedía, porque si se está perdiendo 5 millones de toneladas de masa, pues ahí hay algo raro. Pero no, luego viene Einstein y nos plantea su famosa ecuación E igual a mc cuadrado, y esa ecuación explica que la masa y la energía son equivalentes, y que los 5 millones de toneladas de masa se están transformando en energía. ¿Cuán grande es la cantidad de energía que emite el Sol? Pues cada segundo multiplica en 5 millones de toneladas por la velocidad de la luz al cuadrado. Eso nos da un número tremendamente grande. Esa energía sale del núcleo y tiene que viajar a la superficie. Para hacer eso yo hago siempre una analogía interesante y es la siguiente. Supongan que yo soy un fotón y supongan que el Sol estuviera hueco por dentro. Un fotón viajando a la velocidad de la luz tardaría 23 segundos en salir del Sol. O sea, yo tardo 23 segundos en salir del estadio. Pero si el estadio está repleto de gente, como lo esté el Sol, que está repleto de átomos, yo no tardaría 23 segundos, tardaría más, ¿verdad? ¿Cuánto tardaría si yo fuera un fotón y estuviera en ese estadio que es el Sol? Mínimo 100.000 años. Tardaría entre 100.000 años y 1.000.000 de años en salir del estadio. ¿Por qué? Porque ese estadio está repleto de gente y yo me empujaría con uno, me peleo con el otro, no me dejan salir. Eso hace que ese viaje sea muy tortuoso. Una vez sale del Sol, el mismo fotón ya solamente tarda 8 minutos en viajar 150 millones de kilómetros, porque ahí ya no hay nada que lo detenga, el espacio es vacío. Bueno, ¿qué más cosas interesantes? ¿De qué está hecho el Sol? De plasma. Eso no lo dicen, pero pues no, uno no entiende porque el plasma es una palabra que sigue siendo exótica. No debería serlo, porque en el universo el 99% de la materia está en estado de plasma. En la Tierra no, en la Tierra tenemos cosas sólidas, pero en el universo golpear estos sólidos sería muy difícil porque casi todo es plasma. Pero en la Tierra hemos desarrollado cosas que están en estado plasmático, como lo que hay dentro de estas bombillas, o también fenómenos naturales como un rayo. Un rayo tiene 7 veces la temperatura de la superficie solar. Un rayo está a 37.000 grados centígrados por una fracción de segundo, y ahí la temperatura es tan alta que se genera plasma. ¿Qué es el plasma? Es el cuarto estado de la materia, ya lo dije antes, pero ¿eso qué significa? Significa que si yo paso de un estado sólido a un líquido, los átomos se separan un poquito, ¿verdad? Pero siguen siendo átomos. Si paso de líquido a gas, líquido a gas, los átomos se separan aún más, o las moléculas. Pero cuando ya caliento ese gas, ya los átomos se rompen y entonces los electrones que están girando alrededor de los núcleos quedan por ahí volando. En un plasma hay una sopa electrónica, electrones por ahí regados. Y hay televisores de plasma que no sé si ustedes se han preguntado si son de plasma o no. Yo les traigo la respuesta porque si uno desarma un televisor va a encontrarse como una especie de sándwich. En ese sándwich hay celdas y esas celdas tienen gases, estos gases, xenón y neón. Cuando yo enchufo el televisor y lo enciendo, se generan descargas eléctricas, corrientes, que hacen que esas celdas, los gases de esas celdas, se conviertan en un estado plasmático y empiezan a emitir energía, luz. Bien, ¿qué más tenemos en el Sol? Pues un montón de cosas porque es un laboratorio no solo de astrofísica, sino también de química. En el Sol hay mucho oro. No sé si se lo había contado a alguien antes, pero en el Sol hay toda esta cantidad de kilogramos de oro. Ceres, lo han escuchado, ¿verdad?
Ceres tiene casi 1000 kilómetros de diámetro. Imagínense todo Ceres hecho de oro. Esa es la cantidad de oro que hay en el Sol. O sea que el Sol es muy valioso desde el punto de vista también de dinero porque costaría toda esta cantidad solamente de dólares, solamente por su contenido de oro. Pero el Sol tiene 90 y pico de elementos diferentes además del oro. Hoy sabemos entonces que si miramos un arco iris, el arco iris no es como lo pintan. El arco iris no tiene todos los colores completos, el arco iris tiene unas líneas, unas franjas. Esto que está aquí técnicamente se conoce como el espectro solar. Y en el espectro solar hay líneas oscuras. Esas líneas nos dan información sobre los elementos que hay en la atmósfera solar que se están tragando esos colores. Esto lo descubrió o lo explicó de una manera buena este señor Fraunhofer en 1814. Él descubrió 570 líneas en el Sol, pero hoy sabemos que son miles. Si ustedes miran el arco iris, realmente con detalle uno vería toda esta cantidad de líneas oscuras y a esto se le llama el espectro de absorción. Bueno, y el interior solar entonces ya lo mencioné. A partir de ahí entonces tenemos diferentes zonas. Una cosa interesante es que nosotros no podemos ver el interior solar. ¿Por qué? Porque los fotones, están en el interior y hasta que no escapan de la superficie yo no los puedo ver. El Sol es lo que se llama un cuerpo opaco. Cuando el fotón cruza la superficie del Sol, ya ahí se vuelve un cuerpo transparente, ya lo puedo ver. Y tenemos afuera una zona muy famosa que se llama la corona solar, no tengo que explicar por qué, y se descubrió en los eclipses totales de Sol. Pero hay algo interesante que es una conexión entre la superficie y la capa más externa del Sol. De repente la temperatura aumenta tremendamente. Pasa de unos pocos miles de grados centígrados a millones de grados centígrados en cuestión de pocos kilómetros. Nadie sabe por qué. Este aumento tan grande de temperatura se conoce como el problema del calentamiento de la corona solar. Eso es un poco loco porque es como si yo me alejo de una fogata y a medida que me alejo siento más calor. Va un poco en contra de la lógica, pero eso sucede en el Sol y todavía no somos capaces de explicarlo. Sabemos otras cosas del Sol que sí hemos sido capaces de explicar, como por ejemplo que el Sol va a liberar una lucha de 10.000 millones de años. La lucha es entre dos contendores, la gravedad, que trata de que el Sol colapse, y la presión de radiación, que es esa presión que ejerce la energía que está saliendo del núcleo, que trata de que el Sol salga para afuera. Una va para adentro, la gravedad, otra va para afuera. Hagan de cuenta que es como tener una llanta. El peso del carro hace que la llanta trate de colapsar y el gas que hay dentro de la llanta hace que la llanta trate de salirse para afuera, ¿verdad? Bueno, eso tiene que ver con la presión. Para que no se duerman, y hablando de la presión, voy a hacer un pequeño experimento, y es para que se den cuenta que analizar esto pues no es tan sencillo. No sé si alguno conoce este experimento. Tengo una bomba acá, un globo, y lo voy a inflar con un tubito. Bien, ahora voy a colocar otro globo inflado en la otra esquina. Voy a tratar de que el aire no se me salga y quiero que vayan pensando qué va a suceder cuando estire el tubo. Listo. Bueno, ¿qué va a suceder cuando estire el tubo y ambos globos estén en contacto? Espérense que esto se me está desinflando. ¿Alguien conoce este experimento? Bueno, pero quiero que me digan qué va a pasar. A ver, que no escucho. Espera, voy a inflar este un poquito más. Ahí. ¿Me pueden decir en voz alta qué va a pasar? ¿Van a quedar de igual tamaño? Tengo que inflarlo más. Bueno, levanten la mano los que dicen que va a quedar de igual tamaño. ¿De acuerdo? ¿Se los explicaron en el colegio o cómo saben? Bueno, dale. Entonces me esté así, listo, perfecto. ¿Quiénes dicen que va a quedar? Bueno, no sé. ¿Quiénes dicen que va a quedar más grande el rosadito? Bueno, sin más preámbulos, hagámoslo a ver qué pasa.
¿Están viendo? Ya están igualados en presión, o estoy haciendo magia. ¿Qué opinan los que dijeron que quedaba ambos globos de igual tamaño? Tienen que ir a revisar los apuntes de física. Bueno, no, aunque revisen los apuntes de física, no es tan sencillo porque esto tiene una explicación, pero hay que echarle un poquito de cabeza. Se las voy a dejar de tarea o se las resuelvo al final, si hay tiempo. Pero bueno, eso para indicar que estudiar física no es dar cosas por hecho, sino es de verdad centrarse en la física fundamental y en las cosas que están sucediendo, incluso a nivel microscópico. En el caso del Sol, ¿cuál de estos dos señores va a ganar la batalla? La gravedad. Dentro de 5.000 millones de años, el Sol va a finalmente morir porque la presión de radiación, que es la que depende de la energía, va a desaparecer porque el combustible del Sol se va a agotar, el hidrógeno. Bien, ¿qué más cosas tiene el Sol? Tiene pulso. El Sol tiene una configuración que es como si fuera un tambor en 3 dimensiones. Entonces, imagínense las ondas que genera un platillo, imagínense las ondas que genera una cuerda. El Sol también está generando esas ondas porque está vibrando. Este es un sencillo experimento que todos pueden hacer con su teléfono, meterlo dentro de una guitarra y empezar a ver las ondas que se generan en las cuerdas. Si se dan cuenta, dependiendo de la cuerda, se va a generar un tipo de onda u otra. En el Sol también se generan diferentes ondas dependiendo de la configuración del plasma solar. ¿Eso por qué nos sirve? Uy, me salté. Eso nos sirve para estudiar el interior solar. Así como en la Tierra se estudia la sismología, y la sismología nos da información sobre el contenido de la corteza terrestre, estudiando las ondas, por ejemplo, de los terremotos, ¿verdad? De la misma manera estudiamos las ondas en el Sol. Esa información nos da idea de qué hay dentro del Sol, se llama heliosismología. Y ya que hablo de ondas también, este experimento es interesante, esto que hay ahí, yo lo llamo microondas, porque no sé si ustedes saben que un microondas lo que es una batidora de átomos. Ahí se están generando ondas y esas ondas se están vibrando, ¿verdad? Cuando vibran las ondas, fíjense que generan nodos y los otros se llaman antinodos. ¿Ustedes se han preguntado por qué la bandeja del microondas tiene que girar? ¿Alguien ha hecho el experimento de quitar la bandeja y meter una pizza? ¿Qué pasa? ¿Nadie lo ha hecho? ¿A nadie se le ha perdido el plato del microondas? A mí sí. Si se pierde el plato de microondas, están fregados porque van a tener que comerse las cosas medio frías, medio calientes. Van a haber pedazos fríos y otros calientes. En definitiva, lo que está sucediendo es que para que la comida se caliente homogéneamente, el plato tiene que estar girando para que esos nodos donde no llega energía, en los nodos no se está calentando la comida, eso se reparta y en todos los puntos haya antinodos. ¿Me explico? Si ustedes meten una pizza al microondas, de queso bien rica, y le quitan la bandeja al microondas, van a descubrir los nodos. Van a ver las zonas en donde no se derritió la pizza. Si ustedes miden con un metro, con una regla, la distancia entre esos nodos, pueden calcular la velocidad de la luz. O sea, con una pizza y un microondas uno puede calcular la velocidad de la luz. Bueno, no voy a entrar en detalles, pero es una ecuación muy sencilla. Lo pueden hacer también con una chocolatina, no tiene que ser una pizza. Bueno, y las ondas que se generan en el interior solar viajan por todo el interior solar. Eso nos da información sobre el Sol. Entre otras cosas, yo puedo mostrarles o que ustedes escuchen los sonidos del Sol. Así suena el Sol. Es un sonido muy tenue. Este sonido, muchas veces me preguntan, bueno, ¿cómo así que el Sol está emitiendo ese sonido y ese sonido está viajando si por el espacio pues no se transmite el sonido, ¿verdad? Entonces aquí hay, entre comillas, una especie de truco y es la siguiente. Cuando el Sol está vibrando, esas vibraciones yo las puedo medir y las puedo transformar en corriente. Y esa corriente la puedo meter en un parlante y convertirlo en sonido. De hecho, esto no es nada descabellado ni nada mágico porque es el funcionamiento de un micrófono y de los parlantes, ¿cierto? Vibraciones del micrófono las transformo en corriente y esa corriente llega a otro parlante y eso se transforma también en vibraciones. Aquí el sonido del Sol está siendo amplificado 60.000 veces. Y me falta el último componente esencial del Sol y es el campo magnético. El Sol tiene un campo magnético dipolar como la Tierra, o sea, polo norte y polo sur, ¿cierto? Un imán gigantesco, pero además tiene campo magnético por ahí, por la mitad. En la Tierra eso no sucede. Imagínense que por acá saliera una línea de campo magnético de la nada.
Eso nunca va a suceder en la Tierra, pero en el Sol sí. Ese campo magnético yo lo puedo ver, entre comillas, en el Sol. ¿Cómo hago para verlo? De la misma manera que cuando yo tengo una carretera, puedo ver la forma de la carretera solamente siguiendo los carros que están ahí. Ustedes no ven la carretera directamente, pero la están viendo indirectamente, ¿cierto? Eso mismo pasa en el Sol. El campo magnético lo veo indirectamente porque el plasma está atrapado en esas carreteras que son las líneas de campo magnético. Así es como estudiamos el campo magnético solar, por medio de ese mecanismo. Y el campo magnético solar sale de la superficie del Sol y allá empieza a hacer locuras, porque empieza a revolotear, a bailar y genera cortocircuitos de alguna manera. Imagínense que dos líneas del campo magnético se cruzan. Cuando se cruzan, ahí va a haber una explosión, una liberación de energía muy fuerte. Y el último componente, ahora sí de verdad, esencial en el Sol, es que el Sol no gira como la Tierra, que gira como un todo. En el Sol el centro gira más rápido, el ecuador gira más rápido que los polos. Y eso es clave. ¿Por qué? Porque imagínense el campo magnético dentro del Sol. ¿Qué pasa si el centro gira más rápido? Que eso se va a retorcer. Ahí se empiezan a retorcer las líneas del campo magnético y empiezan a generar una tensión magnética, se llama. El centro entonces se retuerce y eso es como si yo estuviera echándole cuerda a un juguete de cuerda que ya no jugamos con ellos, pero los que se acuerden, cuando uno le echaba cuerda a un juguete de cuerda, había un momento en el cual la mamá o el papá le decía a uno, ya no más porque lo va a romper, ¿cierto? Se está acumulando tanta energía, en ese caso elástica, que en algún momento el juguete se vuelve pedazos. Eso mismo pasa en el Sol. Se retuerce tanto el campo magnético que en algún momento tiene que salir. ¿Y por dónde sale? Pues por la superficie del Sol. Y ahí viene que va a generar las manchas solares. Bueno, entonces, ¿qué ingredientes tenemos los que estudiamos el Sol? Pues varios. Magnetismo, tenemos un plasma fluido y además tenemos que ese plasma se mueve. Nosotros no tenemos mucha imaginación para los nombres y a esto le llamamos magnetohidrodinámica. Claro, junta todo, ¿no? Magnetismo, plasma y movimiento. Esto es una de las áreas más complicadas de la física. La magnetohidrodinámica es un área compleja con unas ecuaciones que imagínense si en el colegio ustedes aborrecían las ecuaciones del magnetismo de Maxwell y las de hidrodinámica, pues ahora junten ambas y les da esto. Bueno, pero eso permite estudiar la interacción del campo magnético que está atrapado dentro del Sol y todo el plasma solar. No solo en el interior hay plasma solar, sino en la superficie. Fíjense entonces que eso es un área bastante compleja, pero que necesitamos entenderla para poder predecir el comportamiento del Sol. Bueno, Galileo no sabía eso, pero Galileo también daría lo que fuera por estar ahí sentado y que yo le mostrara este video. El campo magnético sale del interior solar, cruza la superficie y ahí se van a formar las manchas solares. Y por eso las manchas empiezan a crecer y a alejarse, porque claro, todo eso que está saliendo hace que las patas se alejen. En algún momento ese campo magnético va a interactuar y ahí va a generar explosiones. Por eso las capas más altas del Sol, donde hay campo magnético, donde hay manchas solares en la base, arriba hay mucha liberación de energía. Ahí vemos una mancha solar evolucionando durante varios días. Y la mancha solar es muy grande, ¿no? Puede tener el tamaño de la Tierra o más. La parte más fácil de identificar es el centro, es muy oscuro, se llama la umbra. Pero la umbra no es realmente oscura. Si ustedes la pusieran al lado de la luna llena, sería 50 veces más brillante. ¿Por qué? Porque está a una temperatura tremenda, está a 3000 grados centígrados. Lo que pasa es que el borde, lo de afuera, está a 5000. Y esa diferencia de temperatura es la que hace que la mancha se vea oscura cuando no lo es. De las manchas se generan explosiones. Esa es la eyección de masa del Sol más grande registrada por el hombre. Sucedió en los años 50, pero en esa época no habían satélites allá afuera viendo al Sol. Hoy sí, aquí me pasé. Hoy sí, y hoy podemos ver esas liberaciones de energía tremendas. Eso puede ser peligroso porque de alguna manera eso nos está mandando energía. No siempre nos manda energía. Si esa fulguración sucede por allá arriba, en la parte más alta del Sol, pues se va para otro lado. Bueno, y me falta hablar del ciclo solar. Ustedes han escuchado que el Sol tiene un ciclo de actividad. Ese ciclo de actividad, ¿cómo se detectó? Pues a alguien se le ocurrió empezar a contar cuántas manchas había en el Sol en cada momento y se dio cuenta que a veces había más manchas y otras veces menos, y a veces más y otras menos, más, menos. Pero se dio cuenta que había una regularidad en esos ciclos. Cada 11 años aproximadamente el Sol cumplía esos ciclos de actividad.
Y entonces si uno mira el Sol en una capa que no es la superficie, sino más externa, se da cuenta que el Sol a veces está más encendido, más apagado. Cuando está apagado es porque no tiene manchas solares. Cuando está encendido es porque tiene muchas manchas solares que producen esa energía en las capas más altas. Y ese ciclo solar se registra desde que prácticamente se inventó el telescopio. Hay una zona donde no se detectaron manchas, que es bien particular, porque coincide con una época de mucho frío en Europa, que se llama la pequeña edad de hielo. Eso tiene un debate fuertísimo en cuanto a la relación del Sol con el clima en la Tierra. Y además es que cada 11 años no solamente aparecen y desaparecen las manchas en el Sol, sino que todo el campo magnético se invierte. Imagínense un cuerpo del tamaño del Sol que cada 11 años invierta su campo magnético. Lo que antes era norte, ahora es sur, y viceversa. Eso pasa en la Tierra también, pero la Tierra es mucho más pequeña, y en la Tierra pasa cada cientos de miles de años, no cada 11. Bueno, y finalmente, la última parte es dedicada a el efecto del Sol y la luz solar y los fotones y toda la energía que sale del Sol en nuestra civilización. Y tiene que ver con las famosas tormentas solares, que son liberaciones de energía muy fuertes. Ese plasma solar son partículas cargadas, pueden viajar a 2000 kilómetros por segundo, y cuando llegan a la Tierra chocan contra el escudo protector de la Tierra. Si la Tierra no tuviera ese escudo protector, pues seguramente no se hubiera desarrollado la vida, porque ese escudo detiene la mayor cantidad de partículas, pero algunas pasan y pueden formar las auroras. Las auroras son fenómenos asociados directamente a todo lo que llega del Sol. No tienen ningún efecto negativo, simplemente son fenómenos muy bonitos de ver, que lo único que demuestran es que la Tierra está bajo la influencia del Sol, pero también que tiene atmósfera, porque la atmósfera es la responsable de que se vean esos colores. Los átomos de la atmósfera se excitan y emiten esos colores. Se pueden ver desde el espacio, pero me interesa contarles los daños que puede tener el planeta con estas tormentas solares. Entre otras cosas, pueden afectar a los satélites, los astronautas que están allá afuera y las redes de distribución eléctrica. Esto es importante porque hace 50 años teníamos solo un satélite por allá afuera y hoy tenemos muchísimos. Aquí les voy a mostrar una representación real de 13.000 satélites alrededor de la Tierra. Y esos satélites que se han lanzado en los últimos 50 años controlan casi que todo. Sacar plata del cajero, hablar por celular, viajar en avión. Toda la tecnología satelital ahora mismo domina el mundo y por eso es que una tormenta solar podría causar daños. Hace 150 años pues no era tan grave. En ese momento un señor estaba viendo al Sol y se dio cuenta que de una zona del Sol salió una gran cantidad de energía. En un periodo de pocas horas, a 48 horas, empezaron a detectarse fallos en el telégrafo, la red de distribución, la red de comunicaciones de la época, se vino abajo en Estados Unidos y se vieron auroras tan abajo como Colombia. En Montería hay registros de que se detectaron auroras boreales. Es un trabajo que hicimos con un profesor de un colegio en Bogotá que fue a Montería y detectó en la Catedral de Montería unas notas del cura donde se describe perfectamente ese fenómeno, donde la gente salió a las calles creyendo que era el apocalipsis y lo que estaban viendo era la aurora que generó ese evento. Una tormenta de esa categoría que sucediera hoy en día acabaría con una gran cantidad de satélites, comunicaciones, y eso implica pérdidas multimillonarias. Además, las redes de distribución eléctrica se pueden venir abajo, y eso sucedió en 1989. Una tormenta solar afectó a la provincia de Quebec en Canadá, y 6 millones de personas estuvieron varias horas sin luz. Bueno, pero el Sol no es tan malo, porque fíjense que el Sol realmente, aparte de darnos la vida, nos protege de otras radiaciones más intensas. Si nosotros tenemos en cuenta todo el sistema solar está envuelto en una burbuja que se llama la heliosfera. El Sol nos protege de radiación aún más fuerte que viene del centro de la galaxia, donde hay gran cantidad de emisión de energía. Si el Sol no tuviera esa protección, pues tampoco se hubiera desarrollado la vida en la Tierra. ¿Hasta dónde llega nuestro sistema solar? Pues hasta la parte que influencia el Sol. Si el Sol fuera una moneda de 200 que tengo acá, si el Sol tuviera este tamaño, el sistema solar se extendería hasta, pues no conozco muy bien la región, pero 200 kilómetros. Si este fuera el Sol, la influencia del Sol llegaría hasta 200 kilómetros. Bueno, ¿qué les parece todo eso que les he contado de lo que sabemos del Sol? Pero además la física nos permite predecir el futuro. No porque seamos magos y porque podamos intuir cosas, sino porque tenemos las leyes de la física que nos hacen prever qué va a suceder con una estrella como el Sol. Una estrella como el Sol, que es una estrella mediana, que nació de la aglomeración de una
cantidad de masa de una nube molecular, va a terminar sus días creciendo como una gigante roja y finalmente agonizando hasta convertirse en una enana blanca. Esa enana blanca es una estrella muy densa, porque imagínense una estrella del tamaño del Sol, que ustedes la reduzcan al tamaño de Medellín. Eso hace que una enana blanca tenga muchísima densidad. Una cucharada de enana blanca pesaría cientos de toneladas. Bueno, pero el Sol nunca va a explotar como una supernova. Eso solo sucede con las estrellas más grandes que pueden finalmente formar agujeros negros, los famosos y exóticos agujeros negros. ¿Qué nos está diciendo esto? Que en algún momento el Sol va a desaparecer, nosotros tenemos que buscarnos la vida por ahí en otro sitio, en otro planeta seguramente, y en los últimos 20 años hemos descubierto ya 2000 planetas. En mi época de colegio no se aprendía 9 planetas, ahora los chicos tienen que aprenderse solo 8 porque Plutón es un planeta, pero tienen que aprenderse 2000 más. Y la lista de candidatos ya va en 4000, ya hay 4000 candidatos a ser planeta y apenas hemos explorado esta región de la galaxia. Nos queda por explorar toda la galaxia y las 100.000 millones de galaxias que hay allá afuera. Bueno, ¿qué conclusión les dejo? Pues que hay una cantidad de preguntas abiertas en física solar. No sabemos por qué el Sol se calienta tanto en la capa que es la corona. No sabemos cómo se genera el campo magnético del Sol. Hay teorías, pero realmente no lo sabemos. No podemos predecir cuándo el Sol va a lanzar una llamarada, una fulguración. Y no sabemos en esas fulguraciones cómo se almacena la energía, cómo se transporta. No sabemos por qué el ciclo solar son 11 años, a veces son 13. El último ciclo solar se extendió 2 años más de lo normal. Y otras tantas cosas que no tengo tiempo de contarles, como por ejemplo que el Sol tiene tsunamis. Los dejo con la imagen del Sol de hoy, que la podemos ver aunque esté nublado aquí en Medellín, porque tenemos satélites allá afuera que están apuntando al Sol y están espiándolo todos los días, casi que cada minuto. Muchísimas gracias y bueno, espero haberles dado una pincelada sobre la física solar, la luz y los fotones. Muchas gracias.